Topolyzer es un topógrafo cuya función principal es ser un examen preoperatorio. A continuación revisaremos sus partes y accesorios. Podemos visualizar mentonera, apoyafrente. Este equipo cuenta al costado con una palanca de ajuste de mentonera que al girarla nos permite subir o bajar la mentonera según sea la necesidad. Por este lado nos encontramos con el joystick que al girar también nos permite centrar los anillos de plácido en el ápex corneal. Podemos visualizar en este momento estos anillos de plácido y cómo dicha cúpula se mueve sutilmente de arriba abajo mientras yo giro el joystick. Este equipo cuenta con una goma accesoria en el apoyafrente, la cual es muy útil en aquellos pacientes con arco ciliar. Como pueden ver, saqué esta goma. Retomando, vamos a volver al tema del joystick. Este nos permite mover el equipo hacia adelante o hacia atrás, hacia la izquierda o a la derecha, según sea el ojo que estemos examinando. El equipo nos marca acá abajo el ojo que estamos evaluando, ojo derecho, ojo izquierdo. Toda la información que es capturada durante las tomas es almacenada y analizada en un notebook que contiene el software de Allegretto, el Wave IQ. A continuación, revisaremos la interfaz de usuario del equipo Topolyzer y el programa que este utiliza. El software que utiliza el equipo es el WaveLight IQ. Y en este minuto estamos visualizando la pantalla de gestión de datos del paciente. Es acá en esta primera pestaña donde nosotros podemos buscar a un paciente o ingresar un nuevo paciente. En este caso, y para efectos del video, vamos a ingresar un paciente tipo prueba con datos ficticios. Los datos ingresados siempre tratamos de llenarlos todos: nombre, apellido, género, fecha de nacimiento, RUT del paciente. Esto por un tema de seguridad, para evitar cualquier confusión con otro paciente. Una vez ingresados todos los datos, al momento de guardar esta información, en el sector izquierdo se activa la pantalla o una pestaña llamada Topolyzer, que es la que nos permite luego ir a la pantalla de medición. En este minuto, al guardar los datos, se activó inmediatamente esta pestaña. Vamos a pinchar acá la pestaña Topolyzer. Al pinchar nos aparece esta nueva visualización. A la derecha abajo, nueva examinación. Pinchamos acá y nos aparece la ventana de medición. En el sector superior izquierdo, examinar, se despliega un nuevo menú. Al pinchar este nuevo menú, colocamos nueva examinación. Acá nos aparece la ventana de medición, donde podemos visualizar el ojo del paciente y la proyección de anillos de plácido. Y a la derecha la indicación del joystick, que te dice arriba, abajo, derecha, izquierda, buscando centrar el ápex corneal. Inmediatamente terminada la captura de la imagen, nos aparece la pantalla de vista general. Acá en esta pantalla nos muestra la imagen capturada, la proyección de anillos, una imagen topográfica, una evaluación del queratómetro a los 3 milímetros. Cada uno de estos datos los vamos a ver con detención más adelante en el análisis de resultados y los formatos de impresión.
Lo ideal es tener al menos unas 6 tomas con estas características, 6 imágenes buenas. Y ahora vamos a ir a tomar la pupila. En la evaluación pupilar también tenemos la ayuda del joystick a la derecha que nos va diciendo arriba abajo buscando centrar el ápex. Una vez que logramos centrar el ápex, pasamos a esta nueva pantalla y en el fondo acá se está haciendo una evaluación permanente de la pupila. Lo que busca el equipo es determinar cuál es la pupila máxima en midriasis y la pupila máxima en miosis. Si se fijan abajo tenemos barritas de colores azul, roja, verde y ploma. En el fondo lo que va haciendo el equipo en la parte ploma, vamos haciendo un periodo de descanso donde el paciente puede ir parpadeando. Luego viene la parte de medición azul, en el fondo es totalmente oscuro y el paciente lleva, digamos, buscamos la máxima midriasis del paciente. Luego el equipo proyecta una luz muy intensa sobre el ojo. Inmediatamente nuestra pupila se va a miosis, buscando la máxima miosis, la máxima contracción de esta pupila. Y luego lentamente se apaga, ¿no es cierto?, la luz y la pupila empieza a dilatarse nuevamente. Esto lo hace por un periodo relativamente prolongado, busca evaluar en 3 oportunidades y luego extrapola un promedio para poder determinar estos tamaños pupilares que lo necesitamos luego para poder trabajar en cirugía. Vamos a finalizar acá, vamos a esperar un ratito que termine la toma para que podamos visualizar el formato de impresión rápidamente, porque como lo he mencionado más adelante lo vamos a ver en detalle. Inmediatamente terminada la evaluación de la pupila y en forma automática nos va a aparecer el formato de impresión, que es este que está acá, donde nos muestra, ¿no es cierto?, cuál fue la pupila determinada en miosis y en midriasis, y una rejilla de análisis del centro de la pupila versus el eje pupilar, perdón, el eje visual. Acá les quiero mostrar, digamos, una capucha que se coloca sobre la cabeza del paciente en busca de lograr la oscuridad máxima, porque evidentemente sin la ayuda de esta capucha no lograríamos oscuridad máxima, ya que tenemos sí o sí la luz del notebook. Acá tenemos también un índice que dice mapas, en la cual vamos a cargar el examen primero. Acá nos muestra todos los exámenes que tenemos. Si tuviésemos más de uno, nos mostraría acá, sería la oportunidad por revisarlos. Ahora vamos a ir a los mapas. En el fondo acá en este icono nos muestra todos los mapas que el equipo, el software, fue capaz de extrapolar de la información capturada a través de los anillos de Placier. Volvemos a la vista general. Nos permite hacer un análisis en 3 dimensiones de la córnea. El equipo también es capaz de extrapolar los datos y hacer una muestra del análisis de Fourier del paciente. También nos muestra un mapa del análisis de Cernic.
Podemos evaluarlo en 3 dimensiones, en 2 dimensiones, y al costado derecho podemos ver cada una de las aberraciones del paciente. También este equipo tiene un mapa de índices de queratocono, en el cual evalúa esta estructura corneal y la clasifica según una serie de índices, que vamos a ver más adelante en detalle. Nos permite ver un mapa refractivo, del cual podemos hacer diversos ajustes que se encuentran a la derecha inferior en caso de que lo requiera. Se ocupa poco en realidad, se hacen pocos ajustes, pero podríamos, para evaluar en profundidad al paciente, hacer algunos cambios, algunas modificaciones. También este equipo hace una extrapolación, una simulación de mapas de elevación, mapas de altura, solo de la cara anterior del paciente. Recuerden que el TopoLaser no evalúa cara posterior como Pentacam. También permite un análisis de la asfericidad corneal. Dentro de los mapas también podemos ir al detalle de la imagen que fue capturada al momento de la toma. Esto es súper importante para poder analizar si es una buena imagen, porque no todas las imágenes capturadas nos sirven para la cirugía. Si quisiéramos, también podemos marcar acá que nos determine, nos delimite, nos muestre si fue capaz de delimitar la zona de la pupila, el iris, el limbo, que luego cuando estemos en cirugía los compara. Por lo tanto, es súper necesario tener una buena imagen, una buena delimitación. Este equipo también permite, como dijimos, normalmente tenemos 6 tomas, acá solo hay una, pero si tuviéramos más, abajo a la derecha colocamos el otro mapa y lo podríamos comparar, y en grande veríamos las diferencias que hay entre una u otra toma. Y también podemos comparar más de una toma, es decir, si tuviésemos 4 tomas acá, podríamos en cada uno de los espacios colocar una toma diferente y luego ir comparando una con otra. Otro icono importante que se utiliza mucho acá en el equipo es una pestaña TCAT, llamada TCAT. Al pinchar esta pestaña nos permite hacer la exportación de los datos, sea por puerto USB o a través de la red. Esto significa, yo hago mi captura, recordemos que TopoLaser es un equipo principalmente preoperatorio, por lo tanto la información que yo capturo acá debo enviarla al láser para luego poder realizar la cirugía guiada por topografía, ¿no es cierto? Entonces todos nuestros pacientes luego son exportados, y la forma de exportar es a través de este icono de CAT. Acá nos aparece una flechita circular cuando ya el examen fue exportado al láser. A continuación, revisaremos los distintos formatos de impresión que este equipo nos presenta. El que ven en pantalla es el mapa de vista general, el cual en la zona superior izquierda se observan los datos del paciente y los datos del examen, ojo examinado, la fecha y la hora en la que se realizó el examen. En el centro encontramos la imagen de la cámara y de los anillos de plácido que fueron proyectados sobre la córnea. En el centro se observa una cruz en blanco y negro, la cual delimita el centro de la pupila,
y esta pupila está delimitada por una línea punteada en blanco y negro. Al igual que el limbo corneal, también se delimita con una línea punteada. En el centro superior derecho encontramos una imagen topográfica de la córnea que nos muestra una impresión más precisa del perfil de curvatura corneal. Yéndonos un poco más a la derecha del mapa encontramos la barra de color y recordar que cada color representa un radio de curvatura. En la zona inferior de la barra encontramos 3 campos que nos permiten cambiar esta barra de dioptrías a milímetros, de sagital a tangencial o de una escala absoluta o escala relativa, según sea nuestro gusto en el análisis de la topografía. Bajo la imagen topográfica encontramos un mapa numérico de las queratometrías más planas y las queratometrías más curvas. Bajo la imagen de la cámara vamos a encontrar los datos del queratómetro. En el sector derecho se observa un diagrama de los meridianos máximos que por definición se encuentran a 90 grados cada uno, es decir, el más plano con el versus el más curvo. En el centro de este perfil queratométrico se encuentra el perfil de estos meridianos desde el centro hacia la periferia de la córnea. Un poquito más hacia la izquierda, dentro de este mismo perfil, se encuentran las queratometrías de cada uno de estos meridianos, el astigmatismo de la córnea, diámetro corneal y excentricidad. Vamos a pasar ahora al siguiente mapa, que es el mapa de la pupila, que es la evaluación pupilar. A la derecha encontramos la imagen de la cámara, mostrando la pupila más pequeña y luego la pupila máxima en midriasis. En el centro observamos un mapa cartesiano en el cual se ubica la evaluación de la pupila, mostrando el descentramiento que puede tener esta. Un poquito más a la izquierda ya le da un valor, le asigna un valor a esta evaluación de la pupila, mostrándonos cuál es la pupila más pequeña capturada y cuál es la pupila máxima, es decir, en miosis y midriasis. Y en la zona inferior nos aparece el gráfico del campo de medición cuando fue realizada la toma, en los sectores de máxima oscuridad y en los sectores donde se mostró una mayor luminosidad. Acá nos muestra también, si se fijan en un X e Y, el descentramiento de la pupila. A continuación tenemos un mapa de topografía ampliada. Este es un mapa principalmente dinámico que nos permite evaluar 2 puntos dentro de la topografía y establecer una diferencia entre un punto y otro. Es muy útil este mapa si queremos evaluar o tenemos alguna sospecha de algún paciente que pueda hacer una topografía alterada, una topografía, por ejemplo, con queratocono. Tenemos un mapa de córnea en 3 dimensiones también, que al igual que el anterior es principalmente dinámico. Este nos permite movernos dentro del mapa para poder resaltar o exagerar algunas zonas que sean de nuestro interés respecto a otras zonas. Se utiliza poco, pero de vez en cuando uno puede jugar con las herramientas que entrega el programa para resaltar algunas zonas. El equipo nos muestra un mapa de Fourier. Acá lo que hace es fragmentar la imagen topográfica mostrando respectivamente los componentes aberrados desde la onda
de orden 0, primer orden, segundo orden, etc. Divide en 4 cuadrantes cada uno de los análisis. El cuadrante esférico consta únicamente del componente de orden 0. El descentramiento nos muestra la onda de primer orden. El astigmatismo regular nos muestra la onda de segundo orden, donde los puntos rojos representan el meridiano más curvo y el azul el meridiano más plano. Y para mi gusto, uno de los más importantes es el mapa de la irregularidad, que en el fondo lo que hace es sumar el resto de todos los componentes de la onda hasta dar con la irregularidad que presenta esa córnea. Acá también nos muestra un análisis de Cernic. Recordemos que estos suelen utilizarse para la descripción de los frentes de onda. Y acá lo más importante de este mapa es evaluar la designación de los polinomios de Cernic, que aparecen en la tabla en el sector derecho. Por ejemplo, ahí podemos ver el Z2, que nos habla del astigmatismo. Podemos ver el Z3, que nos habla sobre el coma o el trébol. Z3, 3. Y también podemos ver el Z4, acerca de la aberración esférica, por ejemplo. Esta barra se puede ir desplazando para ir viendo el resto de los polinomios, ¿eh? Y es muy útil en tratamientos. Mapa de índice de queratocono. Acá el software utiliza los datos de la superficie para calcular distintos índices. Basado en estos índices, logra establecer una clasificación de la córnea, según el tipo de córnea y en la fase de queratocono en la que se encuentre, en caso de que sea un paciente evidentemente con queratocono. Esta clasificación aparece justo en el centro, dice grado de queratocono o tipo de córnea. En este caso, como estamos frente a un paciente de prueba, paciente normal, no aparece ninguna clasificación. En el sector izquierdo superior aparece un mapa de descentramiento vertical, el cual se encuentra calculado según el análisis de Fourier. A la derecha encontramos el mapa topográfico de la curvatura corneal. Y en el sector inferior encontraríamos ojo derecho, ojo izquierdo y la clasificación de estos índices. Acá es una córnea normal, por lo tanto no hay clasificación, no lo marca en rojo ni en amarillo, pero normalmente nos daría un color que nos indicaría que está alterado ese índice. Acá tenemos un mapa refractivo, el cual es un mapa principalmente interactivo, ya que en él podemos movernos de un punto a otro para poder verificar las queratometrías que hay en esa zona específicamente. También tiene un ítem donde nos permite ingresar la reflexión del paciente. En la zona inferior, en el cuadrante inferior, nos aparecen las queratometrías, tanto en dioptrías como en milímetros, datos de la pupila, de excentricidad corneal, del astigmatismo. Y insisto, es principalmente interactivo porque la mayor función de este mapa se da si yo muevo el cursor dentro del mapa refractivo buscando puntos que me parezcan interesantes. El software nos muestra también un mapa de altura. El mapa grande a la izquierda grafica los datos de altura entre el punto de medición de la córnea y el cuerpo de referencia. Esta diferencia entre la córnea y el cuerpo de referencia puede ser positiva o negativa. Si la medición es negativa, significa que está por debajo del cuerpo de referencia. Si es positiva, estamos por encima del cuerpo. El software presenta un mapa de esfericidad corneal. Podemos ver en la zona superior izquierda donde se muestra esta excentricidad de los meridianos mayores. Hacia la derecha, en la parte superior, un cuadro resumen de cada uno de estos ejes.
Inmediatamente abajo nos aparece nuevamente la imagen topográfica y en el centro medio, nuevamente el perfil queratométrico de los meridianos principales desde el centro hacia la periferia. Tenemos un mapa que nos muestra la imagen de la cámara. Este mapa permite revisar y procesar dicha imagen, establecer si los anillos de Plácido están bien proyectados, en ocasiones están distorsionados. Si tenemos alguna duda, lo podemos revisar con mayor detalle en esta imagen. Permite marcar el borde del iris, permite medir este blanco blanco, permite generar la delimitación de cierto ángulo que queramos nosotros destacar, principalmente interactiva. Acá estamos frente a un mapa de diferencia refractiva. Acá nos permite el equipo seleccionar dos mapas que nos interese comparar. En el sector superior derecho marcamos un mapa, inmediatamente abajo el segundo, y en la zona central media nos va a aparecer la comparación de estos dos mapas. También permite otro mapa de mayor capacidad comparativa. Me permite comparar 4 mapas al instante, o sea, colocar los 4 mapas que yo seleccioné y en la barrita acá al sector izquierdo ir comparando el mapa 1 con el mapa 2, o el 2 con el 3, el 3 con el 4. Estos mapas comparativos principalmente apuntan a establecer que todas las tomas que yo realicé son buenas imágenes y se parecen entre sí. Recordemos que la principal utilidad que tiene este equipo es ser un examen preoperatorio, por lo tanto la mayoría de nuestros pacientes son pacientes sanos y nuestra principal función es tener el mejor examen. Para iniciar el análisis de resultados de este equipo es importantísimo mencionar, o más bien recordar, que la principal función de este equipo es evaluar la córnea para poder posteriormente operarla. Es decir, es un equipo principalmente preoperatorio. Es por ello que iniciaré este módulo mostrándole un caso de un paciente ya operado. Entonces, acá tenemos la topografía previa a la cirugía. En la imagen topográfica que se encuentra al extremo derecho superior, podemos observar un astigmatismo a favor de la regla, lo que significa, ¿verdad?, que el eje corneal más curvo lo encontramos a 90 grados. En el mapa numérico de la queratometría, que está inmediatamente bajo el mapa topográfico, se puede observar que tenemos un corbatín bastante simétrico. Al lado izquierdo, bajo la imagen de la cámara, vamos a observar las queratometrías del paciente, que son queratometrías más o menos dentro del promedio. Nos da un promedio de 43.25. Una córnea dentro de lo normal, mostrando un perfil queratométrico dentro de lo normal también. Un astigmatismo corneal de 1.9 dioptrías. Ahora vamos a visualizar la topografía del mismo paciente post cirugía refractiva. Observamos en la imagen topográfica que el corbatín astigmático existente casi desapareció por completo, ya no lo podemos visualizar. Los colores se fueron ahora
más hacia los colores verdes que hablan de una córnea más bien planita. Si vamos ahora bajo la topografía, ¿no es cierto?, el mapa numérico de los ejes mayores, podemos visualizar que se volvió bastante irregular, ya no es tan simétrico como en la topografía previa a la cirugía. Sin embargo, es de esperarse que esto suceda cuando un paciente es operado, ¿no es cierto? Lo mismo pasa si observamos su perfil queratométrico. Se ve claramente cómo hay una caída de la queratometría en el centro. Las queratometrías se observan claramente más planas y con un astigmatismo corneal de 0,3 dioptrías. Es decir, topográficamente el paciente quedó fantástico. Y me consta que su agudeza visual también está súper bien, o sea, el paciente quedó con una agudeza visual 20/20. Otro dato importante de la topografía es que la excentricidad corneal prácticamente se mantuvo igual, no hubo gran variación. Por ende, se concluye el éxito quirúrgico en este caso. Ahora voy a hacer una comparación de una topografía dentro de lo normal versus al lado pondré un paciente que tiene queratocono. No es el mismo paciente, ya que quede claro, son pacientes diferentes, pero los vamos a estructurar de esta forma para que sea más fácil ir comparando aquellos resultados normales de los patológicos, ¿ya? Generalmente no nos vamos a encontrar a menudo con pacientes con queratocono que se realicen la topografía Topolizer. ¿Por qué? Porque generalmente el médico sospecha antes, ¿no es cierto?, ya en la consulta que el paciente puede tener queratocono, y antes de solicitarle un Topolizer siempre va a solicitar primero un Pentacam en caso de tener la sospecha. Entonces, rara vez llega uno que se descubre por Topolizer. Pero para efectos prácticos va a ser mucho más dinámico tener la imagen del queratocono al costado. Explicado esto, vamos a ir de lleno entonces a la comparación. Lo primero y lo que más resalta, ¿no es cierto?, claramente es la imagen de la topografía, ¿no es cierto? Claramente la topografía que presenta el queratocono, ¿no es cierto?, lo identificamos inmediatamente hacia el extremo derecho, donde el corbatín cae bruscamente, ¿no es cierto?, hacia la zona, mostrando en la zona superior del corbatín colores mucho más cercanos a colores fríos, y bruscamente hacia la zona inferior del corbatín se tornan colores mucho más cálidos. Si bajamos al mapa numérico de las queratometrías de los meridianos mayores, o sea, aparte de la irregularidad, ¿no es cierto?, se observa claramente ya el valor, o sea, la zona del corbatín superior tenemos una queratometría de 39.3, mientras que el corbatín inferior, el PIC lo encontramos en los 46.3, es decir, una diferencia de 6 dioptrías entre la zona superior y la inferior. Signo claramente patológico.
Acá vamos a revisar la imagen en 3 dimensiones que nos entrega el equipo. Mencionamos que esta imagen es principalmente dinámica, o sea, yo puedo interactuar dentro de la máquina con el mapa, pero al imprimirlo se observa de igual forma claramente como en esta isla en 3 dimensiones que genera el equipo sobresale, ¿no es cierto?, el meridiano, la zona inferior del corbatín, ¿no es cierto?, hacia los colores más cálidos. Acá vemos el análisis de Cernic, que también es un mapa bastante dinámico. Eso significa que nos aporta más información si lo utilizamos en la plataforma dentro del software que impreso. Pero para efectos del análisis de resultados, cabe destacar acá, ¿no es cierto?, que el detalle de los polinomios de Cernic, si ustedes se fijan en la imagen de la derecha, están muchos destacados en rojo, versus la imagen izquierda, ¿no es cierto? Siempre el semáforo es de mucha ayuda. En la imagen izquierda están todos los polinomios dentro de lo normal, ninguno destaca fuera del otro, comparado con los de la derecha, ¿no es cierto? Que podemos verificar, por ejemplo, que la aberración esférica de cuarto orden, que es el Z42, se dispara lejos, fuera de lo normal, así como otros polinomios, ¿no es cierto? Acá en el mapa de excentricidad corneal, cabe destacar, ¿no es cierto?, que en el paciente con queratocono, la excentricidad de los meridianos principales inferior o superior, ¿no es cierto?, todas las cifras se van a cifras negativas, siendo que la normalidad, ¿no es cierto?, establece que tenemos que estar sobre cero, no bajo valores en cero. Recordemos que la forma normal de la córnea no es la de una esfera, sino más bien la de una elipse prolata, que indica que su curvatura va aplanándose según nos alejamos del centro hacia la periferia. La cuantificación de ese aplanamiento se representa mediante este valor de excentricidad. Este valor en córneas normales es de más o menos 0,45 a más o menos 0,10. Entonces nos encontramos, ¿no es cierto?, con valores sobre cero, que es todo lo contrario que aparece en este mapa de excentricidad. En el paciente que presenta el queratocono, evidentemente. Bajo, ¿no es cierto?, el cuadro de excentricidad, también podemos destacar el perfil queratométrico, en el cual se ve claramente, ¿no es cierto?, la distorsión de este perfil en el paciente con queratocono versus el perfil que presenta un paciente normal, el cual es bastante simétrico. Acá en los mapas de Fourier, lo que más destaca son los índices de Fourier, ¿no es cierto?, en el cual podemos observar, gracias a la ayuda del semáforo, que inmediatamente, ¿no es cierto?, nos avisa cuando hay algún índice que está alterado, que existe un descentramiento máximo alterado en este paciente versus, ¿no es cierto?, el paciente normal, que tiene un descentramiento de 0,14. Lo normal se encontraría máximo entre los 0,14 y los 0,35. Y por último, para finalizar, vamos a analizar el mapa de queratocono que nos entrega Topolizer. Acá nuevamente, ¿no es cierto?, hacemos referencia a la ayuda del semáforo, que en realidad en la práctica uno tampoco se sabe de memoria cada uno de los índices que aparecen en la topografía. Por eso es tan útil, ¿no es cierto?, el semáforo, porque a veces a uno se le olvidan
todos los índices, ¿no es cierto? Pero podemos ya visualizar, ¿no es cierto?, solo con esta ayuda a simple vista que el paciente, ¿no es cierto?, del lado derecho está claramente alterado. Ahora, en este mapa, si ponen atención, ¿no es cierto?, tenemos en el sector izquierdo ambos ojos del paciente, normal, y en el sector derecho ambos ojos del paciente con queratocono. Ya es importante poner atención en eso porque el mapa de queratocono nos muestra ambos ojos en forma simultánea, ya, lo cual es sumamente importante, ¿no es cierto? Porque sabemos que el queratocono tiende siempre a a progresar más en un ojo que en el otro. Y en este caso, ¿no es cierto? Si nos centramos en la imagen del sector derecho, podemos observar, ¿no es cierto?, que los índices claramente están más alterados en el ojo derecho del paciente con queratocono que en su ojo izquierdo. Ahora, volviendo a los detalles del mapa, en el centro de este mapa, ¿no es cierto?, se observa una clasificación. Esta clasificación, si ustedes ven el paciente de la izquierda, aparece solo un guión, es decir, este paciente esta córnea no clasifica dentro de ningún grado de queratocono, versus el paciente del lado derecho, ¿no es cierto? El equipo considera que la topografía de este paciente clasifica para ser categorizado como queratocono 1. Otro índice característico en queratocono también es el KI, que es la proporción del valor medio de los radios sagitales en el segmento superior e inferior. Este está siempre elevado, especialmente elevado, ¿no es cierto?, en pacientes que presentan queratocono. Y queda de manifiesto, ¿no es cierto?, en el paciente con queratocono todos sus índices KI, ¿no es cierto?, en todas las tomas. Recordemos que en un paciente tenemos más de una toma, ¿no es cierto? Y por eso nos aparece ahí una tras otra. Es decir, en todas las tomas que realizamos de este paciente, ¿no es cierto?, tenemos el índice KI alterado. Si tiene queratocono, ese evidentemente nos va a salir siempre alterado, ¿no es cierto? Pero hay algunos casos que uno repite la toma y en algunos casos sale alterado y en otros no. Ya, esos casos son raros encontrarlos, pero de repente ocurre que uno dice, a ver, de repente es la lágrima, de repente el paciente te aprieta mucho el ojo. Entonces, siempre ante cualquier duda, ¿no es cierto?, hacer más de una toma sirve y por supuesto, si la duda persiste, hacerle una topografía Pentacam que es determinante a la hora de diagnosticar a un paciente con queratocono. Quiero especificar, ¿no es cierto?, porque quizás no quedó tan claro, que cuando me refiero a que me muestra ambos ojos, me refiero netamente al sector de los índices. No se vayan a confundir porque evidentemente a pensar en el fondo que la imagen que aparece arriba en el sector izquierdo es la topografía del otro ojo, porque no es correcto, ¿ya? Es el descentramiento vertical basado en el mapa de Fourier del ojo que estamos evaluando, en el fondo el ojo derecho, en este caso. Hablo del paciente con queratocono, ¿no es cierto? Y a la derecha del mismo examen la imagen topográfica. Pero los índices abajo me aparecen los índices tanto del ojo izquierdo como los índices del ojo derecho, ¿ya? Hago la aclaración, por si acaso.
Y por último, quiero hacer una mención a uno de los índices que me parecen importantes también destacar dentro de este mapa, que es el índice ABR. En el fondo es el coeficiente de aberración. Este índice está calculado a partir del análisis de Cernic y si no hubiera aberraciones corneales anómalas, este ABR nos marcaría 0, como es el caso del paciente que tenemos al lado izquierdo, ¿no es cierto? Todas sus aberraciones del ojo derecho, porque este paciente no tiene tomas en el ojo izquierdo, recuerden que es el paciente de prueba. Por eso está vacío el sector de los índices en el lado izquierdo. Tiene solo tomas en el ojo derecho. Sin embargo, en el paciente, ¿no es cierto?, que tiene queratocono, están todos sus índices AR sobre 1, lo cual nos habla, ¿no es cierto?, que tiene un grado de aberración importante.